El arte de la guerra, de Sun Tzu. Introducción. El guerrero invencible no es aquel que ha ganado 1000 batallas, sino el que se ha vencido a sí mismo. Escrito probablemente hacia el año 500 antes de nuestra era, el arte de la guerra es considerado aún hoy en día como el tratado de estrategia más importante y trascendental que haya recopilado sobre las confrontaciones entre dos o más pueblos. Ha sido y sigue siendo estudiado por aquellos estrategas militares que han guiado ejércitos, pero también ha servido de gran ayuda para todo aquel guerrero que ha emprendido el camino. El texto actual de este clásico chino está constituido por 13 capítulos, incluyendo los comentarios hechos por diferentes estrategas que vivieron entre los siglos II y XI de nuestra era. Aunque se le ha atribuido esta obra a un guerrero filósofo llamado Sun Tzu, algunos historiadores la consideran recopilada por un autor incierto. Sin embargo, la unidad de su estilo y su desarrollo temático permiten afirmar que los 13 capítulos han sido escritos por una sola persona muy imaginativa y con un gran conocimiento y práctica del arte de la guerra. El autor del arte de la guerra vivió en una época en que ejércitos bien organizados y adiestrados y comandados por militares de carrera. Los ejércitos de los que habla Sun Tzu estaban compuestos por tropas capaces de maniobrar en forma independiente y coordinada, obedeciendo órdenes difundidas mediante tambores y banderas. Menciona también Sun Tzu las características que debía tener un comandante competente y su relación con el soberano, así como la organización, las finanzas y la dirección de las operaciones encubiertas. Las enseñanzas tácticas y estrategias del arte de la guerra se basan en el engaño, la creación de falsas apariencias para confundir al oponente, el ataque indirecto, la adaptación rápida a las diferentes situaciones, la flexibilidad de maniobras y la coordinación de los diferentes elementos para converger en los puntos débiles. La aplicación con éxito de estas tácticas requería fuerzas de choque bien seleccionadas con una gran movilidad. La organización descrita por Sun Tzu daba una considerable flexibilidad a las formaciones en marcha, mientras que la coordinación permitía un rápido despliegue de los efectivos. Habla también de los métodos de asedio, los reconocimientos tácticos, la observación y patrulla de flancos, todos métodos que garantizaban la seguridad tanto durante la marcha como en el campamento. Sun Tzu creía que la fortaleza moral y la capacidad intelectual del hombre eran decisivas en la guerra y que si se aplicaban en forma correcta el éxito estaba asegurado. Nunca se debía emprender el camino de la guerra sin reflexionar y sin haber tomado las medidas necesarias para obtener el triunfo. Decía que la victoria se debía lograr lo más rápidamente posible, con el menor gasto de vidas y esfuerzos, e infligiendo al oponente la menor cantidad de bajas. El amor a la patria, según Sun Tzu, era un requisito esencial para ganar la guerra. Esto solo se podía lograr si el soberano se dedicaba a beneficiar al pueblo y no a oprimirlo. Aquel que asiste al soberano guiándolo por el Tao se opondrá al uso de las armas. Semblanza de Sun Tzu. Quien vence a otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Nacido en la provincia de Chitsu, obtuvo gracias a su obra El arte de la guerra una audiencia con Ho Lu, soberano de Wu, y Ho Lu le dijo: Señor, he leído íntegramente los 13 capítulos que habéis escrito. ¿Puedes ofrecerme ahora una pequeña demostración sobre el manejo de tropas? Sun Tzu le contestó: sí puedo. Ho Lu Li preguntó: ¿puedes llevar a cabo esta prueba utilizando mujeres? Y Sun Tzu le dijo: sí. El soberano estuvo de acuerdo e hizo que de palacio le enviaran 180 hermosas mujeres. Sun Tzu las dividió en 2 compañías y puso a las 2 concubinas favoritas del soberano a la mano de
de cada una. Después le enseñó a todas cómo se llevaba una alarbada. Luego les preguntó, ¿sabéis dónde está el corazón y dónde la mano derecha y la izquierda y dónde la espalda? Las mujeres dijeron, lo sabemos. Sun Tzu le dijo, cuando yo ordene de frente, avanzad en la dirección del corazón hacia mí. Cuando diga izquierda, avanzad en la dirección de la mano izquierda. Cuando diga derecha, hacia la derecha. Y cuando diga atrás, me daréis la espalda. Las mujeres dijeron, hemos entendido. Una vez dadas estas instrucciones, se prepararon las armas del verdugo para mostrar que se estaba hablando en serio. Sun Tzu repitió entonces 13 veces las órdenes y las explicó 5 veces más, tras de lo cual dio con el tambor la orden derecha. Las mujeres estallaron en risas. Sun Tzu les dijo, si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido bien explicadas, el comandante tiene la culpa. Entonces repitió las órdenes 3 veces y las explicó 5 veces y el tambor dio la orden de avanzar hacia la izquierda. Las mujeres volvieron a reírse. Sun Tzu les dijo, si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido explicadas, el comandante tiene la culpa. Pero si las instrucciones han sido explicadas y las órdenes no son ejecutadas de acuerdo con la ley militar, los oficiales son culpables. Entonces ordenó que las comandantes de cada una de las compañías fueran ejecutadas. El soberano de Wu, que estaba observando desde su terraza, vio que sus 2 amadas concubinas estaban a punto de ser ejecutadas. Aterrado, envió rápidamente a un ayudante con el siguiente mensaje. Ahora sé que el comandante es capaz de manejar las tropas. Sin esas 2 concubinas mis alimentos perderán sabor. Es mi deseo que no sean ejecutadas. Sun Tzu le respondió, vuestro servidor ha sido designado comandante en jefe y cuando el comandante está al frente de las tropas no está obligado a acatar todas las órdenes del soberano. Ordenó, pues, que las 2 mujeres que habían mandado las compañías fuesen ejecutadas como ejemplo. Después puso en su lugar a las 2 que seguían en la fila. A continuación repitió las órdenes con el tambor y las mujeres marcharon hacia la izquierda y a la derecha de frente y hacia atrás, se arrodillaron y se levantaron todas exactamente como lo exigían las órdenes. No se atrevieron a hacer el menor ruido. Sun Tzu envió un mensajero al soberano informándole, las tropas están ahora adiestradas, el soberano puede venir a pasar revista a inspeccionarlas. Ahora pueden ser utilizadas como el soberano lo desee. No se detendrán ante nada. El soberano de Wu le dijo, el comandante se puede retirar y descansar. No deseo inspeccionarlas. Sun Tzu le respondió, las palabras del soberano son vanas si no es capaz de ponerlas en práctica. Entonces Holu se dio cuenta de la capacidad de Sun Tzu como comandante y lo puso al mando de sus ejércitos. Sun Tzu derrotó a la provincia de Chu en el este y entró en Jin. Al norte amenazó a Qi y a Qin. Si el nombre del soberano de Wu adquirió fama entre los señores de las diferentes provincias, se debió en la parte a las hazañas de Sun Tzu. El Yue Chuen Chu dice, más allá de la puerta de Wu en Wu Xin, a una distancia de 10 li, había una gran tumba, la de Sun Tzu. Con la rectitud se puede gobernar un estado, con la destreza se puede conducir un ejército, pero solo con el no actuar se puede conquistar un imperio. Apreciaciones estratégicas. La observación por la victoria es un estado del alma que favorece al oponente. Sun Tzu ha dicho, la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Constituye la base de la vida y la muerte, es el camino que lleva a la supervivencia o a la aniquilación. Por ello es indispensable estudiar a fondo. Li Chuan, las armas son herramientas que traen problemas. La guerra es un asunto serio. Causa temor pensar que los hombres puedan emprenderla sin la debida reflexión. Se debe considerar en función de 5 factores fundamentales y compararla con los 7 elementos que se enumeran más adelante. El primero de estos factores es la influencia moral, el segundo el clima, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la disciplina.
Chan Yu, este orden de los factores está completamente claro. Cuando se reclutan las tropas, el Consejo del Templo debe considerar primero si la benevolencia de los gobernantes y la confianza de sus pueblos se corresponden. A continuación, la oportunidad de aprovechar los cambios de estación y finalmente las dificultades de terreno. Después de hacer deliberadamente acerca de estos tres factores, se designa un comandante para que dirija el ataque. Una vez que las tropas han cruzado las fronteras, la disciplina y el mando corresponden al comandante. Por influencia moral se entiende aquello que hace que el pueblo esté en armonía con sus dirigentes, de tal manera que sean capaces de compartir la vida y la muerte con ellos sin temor alguno. Chan Yu, cuando se trata al pueblo con bondad, justicia y rectitud, y se deposita en él la confianza, el ejército estará unido en espíritu y todos se sentirán felices de seguir a sus dirigentes. El libro de los cambios dice: con la alegría de superar las dificultades el pueblo olvida el peligro de la muerte. Por el clima se entienden los cambios de estación, el frío en el invierno y el calor en el verano, así como la conducción de las operaciones militares de acuerdo a estos cambios. Todo terreno se entiende, las distancias y las facilidades o dificultades que hay para recorrerlas. También el considerar la naturaleza de este, si es angosto o despejado, y las oportunidades que ofrece de vivir o morir. Mei Yao Chen, cuando se está al mando de tropas es fundamental conocer con atención las condiciones del terreno. Conociendo las distancias se puede aplicar un plan de acción directo o indirecto. Si se conoce la facilidad o dificultad que ofrece el terreno, se pueden calcular la ventaja de utilizar la caballería o la infantería. Conociendo si el terreno es angosto o despejado, se pueden calcular la cantidad de efectivos a emplear. Si se conoce dónde se librará la batalla, se sabrá el momento en que se deberá concentrar o dividir las fuerzas. Por mando se entienden las cualidades de inteligencia, justicia, humanidad, valor y severidad. Li Chuan. Esas son las 5 cualidades de un comandante. El que las tenga, sus tropas lo llamarán el respetado. Tu Mu. Si el comandante está dotado de inteligencia, será capaz de reconocer el cambio de circunstancias y actuar con celeridad. Si es justo, sus nombres estarán seguros de la recompensa o el castigo. Si es humano, amará al prójimo, compartirá sus penas y apreciará su trabajo y sus afanes. Si es valiente, obtendrá la victoria, aprovechando todas las oportunidades, sin vacilar. Si es severo, sus tropas serán disciplinadas, porque temerán el castigo. Shen Pao Hu dijo: si un comandante no es valeroso, será incapaz de vencer las dificultades y de trazar grandes planes. Por disciplina se entiende la organización, la autoridad, la asignación de grados justos a sus oficiales, la vigilancia de las vías de aprovisionamiento y el suministro de las necesidades esenciales del ejército. No existe comandante que no haya oído hablar de estos 5 factores. Los que los dominan ganan, los que los ignoran son vencidos. Por lo tanto, cuando se conciba un plan, compáralo con los elementos siguientes. ¿Qué soberano posee mayor influencia moral? ¿Qué comandante es el más competente? ¿Qué ejército cuenta con las mayores ventajas de las condiciones climáticas y del terreno? ¿Quién tiene la disciplina más eficaz? ¿Qué tropas son las más fuertes? Chan Yu, carretas sólidas y caballos veloces, tropas valerosas y armas afiladas. Ejército que muestra contento cuando el tambor les da la señal de ataque y que se enfurece cuando el gong les ordena retirarse. El que muestre estas condiciones es fuerte. Quien ha entrenado mejor a sus oficiales y tropas. Tu Yu. Si los oficiales no están sometidos a un entrenamiento riguroso, se mostrarán angustiados y vacilarán en el combate. Si los comandantes no están perfectamente adiestrados, se doblegarán cuando se enfrenten al oponente. ¿Quién recompensa y castiga de una forma más justa? Tu Mu.
Ni las recompensas ni los castigos deben ser excesivos. Solo así se estará en condiciones de prever qué lado saldrá victorioso y cuál derrotado. Si se emplea un comandante que siga esta estrategia, es seguro que vencerá. Conservarlo. Pero si se emplea un comandante que se niega a aplicar esta estrategia, destitúyelo. Teniendo en cuenta las ventajas de estos planes, un comandante deberá crear situaciones que favorezcan su realización. Por situaciones se entiende el actuar con presteza de acuerdo a lo que da ventaja y controlar así el equilibrio de estas. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Por lo tanto, aunque seas capaz, aparenta incompetencia. Si eres activo, muestra pasividad. Cuando estás cerca, aparenta que estás lejos. Cuando estés lejos, que estás cerca. Ofrece un señuelo a tu oponente para hacerle caer en la trampa. Finge desorden y sorpréndelo. Tumu. Cuando las provincias de Gu y Yu estaban en guerra entre sí, Gu sacó de prisión a 3000 criminales para dar impresión de desorden y tender así una trampa a Yu. Muchos se rindieron. El ejército de Yu luchó con ellos para ser vencido por el ejército de Gu. Cuando se concentre, prepárate para luchar contra él. Cuando es poderoso, evítale. Irrita y provoca a su comandante para que se muestre confundido. Lichuan. Si el comandante enemigo se irrita, su autoridad puede ser quebrantada con facilidad. Se volverá impetuoso y olvidará su propia estrategia. Chan Yu. Si el comandante enemigo es obstinado y propenso a la cólera, insúltalo. Y hazlo enfurecer de modo que se irrite y confunde y ataque impulsivamente. Finge estar en inferioridad de condiciones y alienta su arrogancia. Chen Hao. Entrega al oponente hombres jóvenes y mujeres para trastornarlo, y jade y seda para excitar su ambición. Ponlo en aprietos y acósalo. Lichuan. Si el oponente está descansando, fatígale. Si está unido, divídelo. Chan Yu alimenta la discordia entre el soberano y sus ministros, o si no, separa de sus aliados. Despierta sospechas entre ellos, para que rompan sus alianzas, entonces podrán conspirar contra ellos. Ataca cuando no esté preparado y haz tu movimiento cuando no se lo espere. Hu Wenxi. La dinastía Wei envió a los comandantes Chun Hui y Ten a atacar. Chu en invierno, ahí salió de Xinping y marchó a través de una región deshabitada durante más de 700 li, abriendo caminos en las montañas y construyendo puentes colgantes. Las montañas eran elevadas y los valles profundos. Su tarea extremadamente difícil y peligrosa. Además, las tropas, al consumir casi todas sus provisiones, estaban a punto de perecer. Ten Ai se enrolló en tapetes de fieltro y descendió las abruptas pendientes. Los oficiales trepaban tomándose de las ramas de los árboles. Escalando los precipicios, las tropas avanzaban. Ten Ai se dirigió en primer lugar a Qian Yu en Chu y Ma. El comandante encargado de defender la ciudad se rindió. Ai hizo decapitar a Chu Ko Chan, que había ofrecido resistencia en Mianzhou, y marchó sobre Chen Tu. Liu Chan, soberano de Chu, se rindió. Estas son, para el estratega, las claves de la victoria, las cuales no deben ser divulgadas previamente. Mei Yao Chen. Si te encuentras frente al enemigo, adáptate a las circunstancias. E inventa recursos para salir avante. ¿Cómo podrían ser analizados de antemano? Ahora bien, el que planifica la victoria en el cuartel general antes de las hostilidades es el que tiene mayores posibilidades de triunfar. Los cálculos deberán indicar una mayor potencia del oponente. Si estas estimaciones revelan una potencia inferior, la victoria es imposible. ¿Cómo agota sus posibilidades el que no hace ninguno? Gracias a estos cálculos se puede ver quién ganará y quién perderá. Los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra. En la batalla.
El arte de la guerra, igual que el agua, no tiene una forma constante. Sun Tzu ha dicho, por lo general las operaciones militares requieren de carros veloces con tiros de 4 caballos, cubiertos de cuero y 100.000 soldados con sus armaduras. Tumu, en otros tiempos, los combates se hacían con carros cubiertos de cuero, tanto ligeros como pesados. Estos últimos se utilizaban para transportar las armas, el equipo militar y los objetos de valor. Si las provisiones son transportadas a través de una distancia de 1000 lis, los gastos en la retaguardia y de campaña, las asignaciones a los consejeros y visitantes, y el costo de los suministros se elevarán a 1000 piezas de oro por día. Teniendo a la mano esta suma se podrá reclutar un ejército de 100.000 hombres. Li Chuan, mientras las tropas avanzan hacia el territorio enemigo deberá haber suficiente dinero en el estado. La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si esta tarda demasiado, las armas se embotan y la moral decae. Si se prolonga el sitio de una ciudad, se agotarán las fuerzas. Si se mantiene al ejército durante mucho tiempo en campaña, los suministros serán insuficientes. Xian Yu. Las campañas del emperador Wu de los Han se prolongaban sin ningún resultado favorable, agotando el tesoro de tal manera que se promulgó un edicto de austeridad. Cuando sus tropas están demasiadas, tus armas han perdido el filo y tus recursos se han agotado, los demás se aprovechan de tu desgracia para actuar, y aunque tengas consejeros sabios, ninguno de ellos será capaz de trazar planes adecuados para el futuro. Y así, aunque se ha oído de operaciones militares que han sido precipitadas y desafortunadas, nunca se ha sabido de una campaña exitosa prolongada. Tu Yu. Un ataque puede realizar sin ingenio, pero es necesario que se ejecute lo más rápidamente posible. Nunca se ha visto jamás que una guerra prolongada haya beneficiado a algún estado. Li Chuan. La guerra es como el fuego, aquellos que no deponen las armas La guerra es como el fuego, aquellos que no deponen las armas, estas lo consumen. Por lo tanto, aquellos que no son capaces de ver el peligro que implica el utilizar las tropas, serán igualmente incapaces de utilizarlas para su provecho. Los que son expertos en el arte de la guerra no necesitan de una segunda leva, ni de volver a buscar suministros otra vez. Llevan sus propios equipos y obtienen los alimentos de sus oponentes. De este modo las tropas disponen de sus suministros en abundancia. Cuando un estado se empobrece, se debe a las operaciones militares que requieren del transporte de provisiones hacia lugares distantes. Xian Yu. Si el ejército recibe el grano desde una distancia de 1000 lis, las tropas estarán hambrientas y los hombres tendrán aspecto famélico. Los precios se elevan cuando está presente un ejército, pero la riqueza del pueblo se agota ya que le suben los impuestos. Xiaolin. Cuando las tropas están cerca, el precio de todos los productos se elevan, porque todo el mundo busca obtener beneficios extras y enriquecerse. Cuando se agotan las fuerzas y se consumen todos los recursos, se arruina al Estado, pues se han gastado las 7 décimas partes de su riqueza. Li Chuan. Si la guerra se prolonga, los hombres y las mujeres no se podrán casar y quedarán empobrecidos a causa de los transportes de suministros. En cuanto a los gastos del gobierno que se destinan para equipar y reparar los carros, los caballos de reemplazo, las armaduras y las armas, significan las 6 décimas partes del total. Por lo tanto, el comandante sensato debe procurar que sus tropas se alimenten a costa del oponente, ya que cada parte de alimentos quitados al enemigo equivalen a 20 de los suyos. Xian Yu. Si es necesario transportar alimentos a una distancia de 1000 lis, se consumirán 20 partes por cada uno que llegue a las tropas. Si es necesario cruzar un terreno escabroso, se consumirán aún más. Así pues, si las tropas arrasan al oponente, es porque están escolerizados. Oyen sí. Cuando el ejército de Yen sitió Chimo, les cortaron las narices a los prisioneros de Qi. Los hombres de Qi, fuera de sí, se defendieron sin dar cuartel.
Se saquea al oponente motivando por la codicia del botín. Shanyu, en todas las ciudades y provincias tomadas se pueden vaciar los tesoros y los alcances públicos para mantener a los oficiales y a las tropas. Lo que quiere el Estado es solamente el territorio. Por lo tanto, en un combate con carros, cuando se han capturado más de 10, recompensa a quien tomó el primero. Reemplaza las banderas y estándares del oponente por los tuyos y utiliza los carros capturados. Trata bien a los prisioneros y cuídalos. Shanyu, todos los soldados prisioneros deben ser bien tratados para conseguir que luchen de tu lado. A esto se le llama vencer al oponente y volverse más fuerte. Por lo tanto, lo más importante en la guerra es la victoria, no las campañas prolongadas. El comandante que comprende esto y está al frente del ejército se convierte en salvaguarda del pueblo y guía del destino del Estado. Hu Genzi, las dificultades para designar un comandante en jefe son las mismas hoy que las de los viejos tiempos. Un ejército es como el fuego, si no lo apagas se consumirá por sí mismo. Planificando la ofensiva. Si no puedes ser fuerte pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Sun Tzu ha dicho, por lo general en la guerra lo mejor es tomar un estado intacto que destruirlo. Li Chuan, no des premios por matar. Capturar el ejército contrario es mejor que destruirlo. Tomar intacto un batallón, una compañía o una escuadra de 5 hombres siempre será mejor que destruirlos. Por lo tanto, obtener 100 victorias en 100 batallas no es tener la máxima habilidad como estratega. Los que consiguen que se rindan los ejércitos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Tumo, el que sobresale en la solución de situaciones es aquel que las resuelve antes de que se presenten. El que sobresale en las victorias sobre sus oponentes vence antes de que las amenazas de estos se concentren. Después, lo mejor es deshacer sus alianzas. Tuyu, no permitas que tus enemigos se unan. Guanxi, examina sus alianzas y trata de romperlas y destruirlas. Si el oponente se alía, la situación es grave y su posición es fuerte. Si no las tiene, la situación es menor y su posición es débil. Si ninguna de estas estrategias se llevan a cabo, lo más conveniente es atacar a su ejército. Xia Lin, el que combate por la victoria con la espalda desnuda no es considerado un buen comandante. Wang Ha, si los combates implican peligro. Shan Yu, si no puedes anticiparte a sus planes o romper tus alianzas, ten afiliadas tus armas a fin de conseguir la victoria. La peor táctica consiste en atacar las ciudades. No lo hagas a menos que no exista otra posibilidad. La preparación de los carros acorazados y tener listas las armas y el equipo requieren por lo menos 3 meses. Construir las rampas de tierra con los muros otros 3 meses. Si el comandante es incapaz de controlar su impaciencia y ordena a sus hombres que trepen por los muros, morirá una tercera parte de sus tropas sin tomar la ciudad. Esa es la consecuencia inevitable de los ataques de este tipo. Tumu, al finalizar la dinastía de los Wei, el soberano Tai Wu, al mando de 100.000 hombres, sitió a la provincia de Shun, la cual estaba a cargo de Shang-Qin. El soberano le pidió un poco de vino y San le envió una vasija llena de orines. Tiagu iracundo atacó la ciudad ordenando a sus tropas que escalaran los muros. Después de 30 días los cadáveres se amontonaron hasta la altura de las murallas y el número de pérdidas sumaban la de la mitad de las fuerzas de Wu. Así, un verdadero maestro en el arte de la guerra somete al oponente sin combatir, conquista las ciudades sin asediarlas y derrota a los estados sin campañas prolongadas. Li Chuan conquista mediante la estrategia. Bajo la dinastía de los Han, Zhang Kun asediaba la provincia de Yuangu durante meses sin resultados favorables. Sus hombres y oficiales se enfermaron. El soberano de Tungwai le dijo a San:
Has agrupado tus tropas y rodeado a tu oponente, el cual está dispuesto a combatir hasta la muerte. Esto no es estrategia. Debes levantar el asedio y hacerles saber que hay una salida, y así se escaparán y dispersarán. San Kun siguió el consejo y tomó Guangwu. Tu objetivo debe ser tomar intacto todo bajo el cielo. Así tus tropas estarán frescas y tu victoria será completa. Este es el arte de la estrategia ofensiva. Por lo tanto, el arte del empleo de las tropas es el siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a tu oponente, rodéalo. Cuando la proporción sea 5-1, atácalo. Chan Yu. Si mis fuerzas son 5 veces superiores al oponente, lo mantengo ocupado por el frente, lo sorprendo por la retaguardia, lo quebranto por el este y la arraso por el oeste. Si lo doblas en fuerzas, divídelo. Tuyu, el que es incapaz de iniciar al oponente. Tuyu, el que es incapaz de incitar al oponente a dividir sus fuerzas, no conoce tácticas de sus hadas. Si las fuerzas son iguales, puedes presentar combate. Hu Yen Ti. En estas condiciones solo el comandante competente es capaz de vencer. Si tus fuerzas son inferiores, retírate. Tumu. Si tus tropas son inferiores en número, evita por el momento a tu oponente. Tal vez más tarde podrás sacar ventaja de alguno de sus puntos débiles. Luego recurrirás a todas tus energías y buscarás la victoria con firmeza. Chan Yu, si el oponente es fuerte y yo débil, me retiro temporalmente sin entablar combate. Si eres inferior en todos sus aspectos, huye, ya que un ejército pequeño es presa fácil para un ejército poderoso. Chan Yu, el pequeño no puede igualar al grande, ni el débil compararse con el fuerte, ni los pocos con los numerosos. Los comandantes son servidores del Estado. Cuando su servicio es correcto, el Estado se fortalecerá, pero cuando su desempeño es incierto, el Estado se debilitará. Chan Yu, el soberano que consigue tener un comandante calificado prospera, el que no lo consigue será aniquilado. Existen 3 maneras en que un soberano puede llevar un ejército al fracaso. Cuando, ignorando los hechos, ordena avanzar o retirarse al ejército. A esto se le llama inmovilizar al ejército. Xia Lin, el avance o retirada del ejército deben ser controlados por el comandante. De acuerdo a las circunstancias, no hay mayor peligro que las órdenes que da el soberano desde la corte. Cuando, ignorando los asuntos militares, participa en su administración, esto causa confusión en los oficiales. Chan Yu, la bondad y la justicia pueden servir para gobernar a un estado, pero no para la administración del ejército. La presteza y la flexibilidad pueden servir para administrar un ejército, pero no para gobernar un estado. Cuando, ignorando los problemas del mando, toman parte en el ejercicio de las responsabilidades, esto crea desconfianza en los oficiales. Wang Shi, si alguien que desconoce los asuntos militares es enviado a participar en la administración del ejército, habrá desacuerdos y el ejército se paralizará. Si el ejército está confuso y vacilante, los soberanos vecinos lo aprovecharán. Por eso se dice: la confusión del ejército lleva a la victoria al oponente. Men, el que no tiene claros sus objetivos no podrá enfrentarse a su oponente. Hay 5 casos en los cuales se puede predecir la victoria. El que sabe cuándo combatir y cuándo no hacerlo saldrá victorioso. El que sabe cómo conducir un ejército numeroso o uno reducido obtendrá la victoria. Tuyu, durante la batalla hay veces que las fuerzas más numerosas no pueden atacar a las más reducidas y otras en las que el débil puede dominar al fuerte. Quien sea capaz de actuar en estas circunstancias vencerá. Aquel que logre unir a las tropas en un objetivo común vencerá. Tuyu, la estación apropiada es menos importante que las condiciones del terreno, y estas a su vez no son tan importantes como la armonía entre los seres humanos.
El que es prudente y está en la espera de un oponente que no lo es, será el vencedor. Shen Hao. Organiza un ejército invencible y espera el momento en que tu oponente sea vulnerable. Hu Yanxi. Si se confía en los campesinos y no se hacen preparativos, es el mayor de los crímenes. Prepararse de antemano para cualquier eventualidad es la mayor de las virtudes. El que tenga oficiales competentes y no permita la injerencia del soberano obtendrá la victoria. Tuyu. Dar audiencias corresponde al soberano, decir la batalla al comandante. Dar audiencia corresponde al soberano, decidir la batalla al comandante. Wan Xi. Un soberano inteligente debe ser capaz de conocer al hombre adecuado, confiarle la responsabilidad y esperar los resultados. Hu Yanxi. En la guerra se pueden producir cientos de variantes a cada paso. Cuando se ven posibilidades se avanza. Cuando las situaciones se vuelven difíciles se emprende la retirada. Decir que un comandante debe esperar las órdenes del soberano en tales circunstancias es como informar a un superior que deseas apagar un incendio. Antes de que llegue la orden de hacerlo, solo habrá cenizas. Estos son los 5 casos en los que la victoria es segura. Por eso digo, conoce a tu oponente y conócete a ti mismo. En cientos combates nunca estarás en peligro. Cuando ignoras a tu oponente pero te conoces a ti mismo, las probabilidades de ganar o perder serán iguales. Si ignoras a tu oponente como a ti mismo, es seguro que estés en peligro en cada combate. Li Chuan. A esos hombres se les llama locos imprudentes. Lo único que esperan será la derrota. El que combate por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen comandante. Formación militar. Que tu defensa sea como el agua, lo cual no demuestra forma. Sun Tzu ha dicho, en los tiempos antiguos los guerreros expertos primero se hacían a sí mismos invencibles, después esperaban a que el oponente fuera vulnerable. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el oponente. Por lo tanto, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden lograr que sus oponentes sean vulnerables. Mei Yao Chen. Lo que puede de mí puede hacerlo, lo que depende del oponente no puede estar seguro. Por eso se dice que es posible saber cómo ganar aunque no necesariamente hacerlo. La invencibilidad reside en la defensa, las posibilidades de vencer en el ataque. Cuando las fuerzas son insuficientes, defiende, ataca cuando son numerosas. Los expertos en el arte de la defensa se ocultan, los expertos en el arte del ataque avanzan. De esta manera son capaces de protegerse y obtener la victoria. Tuyu. Los expertos en la defensa se valen de obstáculos tales como montañas, ríos y quebradas. Lo hacen de tal forma que el oponente no sabe cómo atacar. Los expertos en el ataque consideran esencial contar con la ventaja de las estaciones y el terreno, y utilizan las inundaciones o el fuego, según las circunstancias. Lo hacen de tal forma que el oponente no sepa cómo prepararse. Prever la victoria cuando cualquiera lo puede hacer no constituye una real destreza. Li Chan. Han Xin le dijo a sus oficiales, vamos a aniquilar al ejército de Chao y luego desayunamos. Han Xin desplegó su ejército de espaldas al río. Las tropas de Chao que veían estos preparativos se burlaron. Han Xin aplastó entonces al ejército de Chao. Este es un ejemplo de lo que no es muy común para la mayoría de los hombres. Vencer y ser reconocido como experto no es lo máximo, porque no se requiere mucha fuerza para levantar una hoja en el otoño, ni se requiere una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita un oído muy fino para percibir el retumbar del trueno. En los tiempos antiguos, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían a los oponentes fáciles de vencer. Por lo tanto, las victorias conseguidas por los buenos guerreros no les da fama de sabios ni el mérito de ser valientes. Tumu. La victoria
obtenida antes de que la situación se haya vuelto conflictiva, es algo que la mayoría no entiende, así el que lo logra no se le considera sagaz. Antes de que su espada se tiña de sangre, el estado enemigo se habrá rendido. Hu Yen-si, si sometemos a tu oponente sin combatir, ¿quién proclamará tu valor? Sus victorias no son casualidades, sino que se deben a que se ha asegurado el triunfo, conquistado a un oponente ya vencido. Chen Hao, al hacer los planes jamás un movimiento en falso. En materia de estrategia ningún paso en vano. Por eso los buenos guerreros adoptan una actitud en la que no pueden perder y no desaprovechan las condiciones que conducen a sus oponentes a la derrota. De esta forma un ejército victorioso gana primero y luego entra en combate. Un ejército derrotado combate primero y luego trata de obtener la victoria. Tomo, las cualidades de un comandante son una clara percepción, la armonía de sus tropas, una estrategia respaldada por unos planes a largo plazo, el sentido de la oportunidad y la capacidad de percibir los factores humanos. Los que son expertos en el arte de la guerra practican el Tao y observan las leyes. Por lo tanto, son capaces de planear estrategias victoriosas. Tomo, el Tao es la vía de la humanidad y la justicia. Aquellos que destacan en la guerra cultivan primero su propia humanidad y justicia y observan sus leyes y sus instituciones. De esta forma hacen a sus gobiernos invencibles. Los elementos del arte de la guerra son 5. Primero, la medición del espacio. Segundo, la estimación de las cantidades. Tercero, los cálculos. Cuarto, las comparaciones. Y quinto, las probabilidades de vencer. La medición del espacio está en función del terreno. La estimación de las cantidades se deriva de la apreciación, las cifras de las cantidades, las comparaciones de las cifras y la victoria de las comparaciones. Ho Yen-shi. Antes de que se ponga en marcha el ejército, se calcula el grado de dificultad que ofrece el territorio enemigo, lo recto o tortuoso del camino, el número de tropas, la cantidad de equipo militar y el estado de su moral. Estos cálculos se hacen para saber si se puede atacar al oponente y solo después se procede al movimiento de las tropas. Así un ejército victorioso es como un gran peso comparado con un gramo y un ejército derrotado es semejante a un gramo comparado con un gran peso. Cuando un comandante es capaz de lograr que sus tropas vayan a la batalla como si fuera una gran corriente de agua dirigiéndose hacia un abismo, obtendrá la victoria. Chanyu, la naturaleza del agua es evitar las alturas y precipitarse a las regiones bajas. Cuando se suelta el agua contenida en una represa, se precipita hacia abajo con una fuerza irresistible. La formación de un ejército se asemeja al agua. Aprovecha la falta de preparación del oponente, atácalo cuando él no lo espere, evita su fuerza y castiga su debilidad. Y como el agua, nada se te podrá resistir. La victoria obtenida por medio del combate no es considerada una gran victoria. Fuerza. Cuando un ejército tiene fuerza, sus hombres se mostrarán valientes. Sun Tzu ha dicho, por lo general, mandar sobre muchos hombres es igual a mandar sobre pocos. Todo es cuestión de organización. Chan Yu. Para dirigir un ejército es preciso asignar responsabilidades a los oficiales y a sus ayudantes y determinar los efectivos que compondrán la tropa. Un hombre es un simple soldado, dos son una pareja, tres un trío, una pareja y un trío forman una escuadra, dos escuadras una sección, cinco secciones hacen un pelotón, dos pelotones una compañía, dos compañías un batallón, dos batallones un regimiento, dos regimientos un grupo, dos grupos una brigada, dos brigadas un ejército. Cada uno se subordina al superior y controla al inferior. Cada uno está debidamente adiestrado. De esta forma se puede manejar un ejército de muchos hombres como si fueran unos pocos. Mandar sobre muchos es igual que mandar sobre pocos.
Todo es cuestión de formaciones y señales. Shan Yu, cuando las tropas son numerosas ocuparán espacios muy amplios, por eso las órdenes de avanzar y retroceder se transmitirán a los hombres y oficiales por medio de estándares y banderas, y las de moverse o detenerse por medio de campanas y tambores. De esta manera el valiente no avanzará solo y el cobarde no huirá. Para tener la seguridad de que un ejército resista un ataque enemigo sin ser derrotado, deberá contar en las operaciones con las fuerzas extraordinarias y las fuerzas normales. Lichuan, la fuerza que se enfrenta al oponente es la fuerza normal, lo que se coloca en los flancos es la extraordinaria. Ningún comandante puede obtener ventaja sobre el oponente si no cuenta con fuerzas extraordinarias. Huyen sí. Se actúa de forma que el oponente tome la fuerza normal por extraordinaria y la extraordinaria normal. Además, la fuerza normal se puede transformar en extraordinaria y viceversa. Que el impacto de las tropas en el oponente sean como una piedra lanzada sobre un montón de huevos. Esto es un claro ejemplo de un sólido actuando sobre el vacío. Tatsu usa lo más sólido para atacar lo más débil. Por lo general emplea en el combate la fuerza normal para atacar y usa la extraordinaria para ganar. Así pues, los recursos de los que son expertos en el uso de las fuerzas extraordinarias son tan infinitos como los cielos y la tierra, y tan inagotables como el caudal de los grandes ríos. Cuando llegan a su final vuelven a empezar su ciclo, es como el movimiento del sol y la luna. Expiran y vuelven a nacer, repitiéndose como el pasar de las estaciones. Las notas musicales son solo 5, pero se pueden obtener tantas melodías que es imposible oírlas todas. Los colores básicos son 5, pero sus combinaciones son infinitas y el ojo no puede percibirlos todos. Los sabores son 5, pero sus mezclas son tan variadas que no podemos saborearlos todos. En el combate solamente existe la fuerza extraordinaria y la normal, pero sus combinaciones son ilimitadas. No hay nadie que pueda aprenderlas todas. Pues estas se reproducen mutuamente. Su interacción es infinita, como la de unos anillos entrelazados. ¿Quién puede saber dónde comienza uno y termina el otro? Cuando la fuerza del torrente hace rodar los guijarros es gracias a su impetuosidad. Cuando la velocidad del halcón es tal que puede desgarrar a su presa es por su precisión. Tuyo, lánzate sobre el oponente con la velocidad con que el halcón ataca a su presa. Es infalible, porque espera el momento oportuno, su movimiento es calculado. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos. En su fuerza hay rapidez y en su ataque precisión. Su fuerza es como la de una ballesta, tensada al máximo. Su precisión, como el accionar del gatillo. En medio del desorden y el estruendo, la batalla parece confusa. Las tropas parecen girar en círculos, pero no pueden ser vencidas. Lichuan, en el combate todo parece confusión, pero no hay desorden. Las banderas y los estándares responden a planes y precisos. Los sonidos de las campanas y tambores a reglas fijas. La confusión aparente es producto del orden, la cobardía aparente del valor, la debilidad aparente de la fuerza. Tumo, si desea fingir desorden para atraer al oponente, las tropas tienen que estar bien disciplinadas. Solo entonces se podrá fingir confusión. El que desea disimular cobardía y mantenerse al acecho debe ser valeroso porque solo así podrás simular miedo. El que desea parecer débil para que su oponente se muestre arrogante debe ser extremadamente fuerte. Solo así podrá demostrar debilidad. El orden y el desorden dependen de la organización, el valor y la cobardía de las circunstancias, la fuerza y la debilidad de los despliegues.
Li Chuan. Si las tropas logran colocarse en una posición favorable, el cobarde se mostrará valiente. Si la situación se hace desesperada, los valientes se acobardarán. En el arte de la guerra no hay reglas fijas. Las reglas se establecen de acuerdo con las circunstancias. Así lo que hacen que el oponente se mueva, lo consiguen creando una situación en la cual el oponente debe adaptarse. Lo atraen con el cebo de una presa fácil y usan el señuelo de una ventaja aparente. Por eso un comandante hábil espera la victoria derivada de una situación y no se la exigirá a sus oficiales. Chen Hao. Los expertos en el arte de la guerra confían principalmente en la oportunidad y en la rapidez de ejecución. No descargan el peso de la realización a sus oficiales. Escogerá a sus hombres y dejará que la fuerza de su ímpetu actúe. Li Chuan, el valiente puede luchar, el prudente defenderse y el sensato aconsejar. Nadie es inútil. Tu Mu, no esperes algo diferente de las capacidades de cada quien. Chan Yu, el método verdadero para saber mandar hombres consiste en utilizar al avaro y al estúpido, al sabio y al valiente, y a dar cada uno responsabilidades en las situaciones que les convengan. No confíes a un hombre tareas que no pueda cumplir. El que tiene en cuenta las situaciones utiliza a sus hombres en combate como quien hace rodar troncos o piedras, ya que la naturaleza de los troncos y piedras es mantener la estabilidad en un terreno llano, pero en una pendiente rodarán. Si tienen forma cuadrada se detendrán, pero si son redondas girarán. Así la fuerza de las tropas que son conducidas con destreza en el combate se pueden comparar con los guijarros que ruedan desde lo alto de las montañas. Tu Mu, no es necesaria pues demasiada fuerza para obtener resultados. Chan Yu, en la guerra hay tres clases de situaciones. Cuando el comandante desprecia al oponente y sus oficiales le gusta combatir. Sus ambiciones son tan altas como las nubes del cielo y sus espíritus son tan devastadores como los huracanes. Estamos ante una situación creada por la moral. Cuando un hombre defiende un desfiladero estrecho y puede resistir al ataque de 1000 soldados, estamos ante una situación creada por el terreno. Cuando se obtiene ventaja de la debilidad del oponente, o de su agotamiento, de su hambre o de su sed, o si se ataca cuando aún su vanguardia no se ha establecido, o cuando sus tropas están a la mitad del cruce de un río, estamos ante una situación creada por el oponente. Cuando se mandan tropas, se debe sacar ventaja de la situación, exactamente como cuando se hace rodar un guijarro pequeño desde lo alto de una pendiente abrupta. La fuerza aplicada es mínima, pero los resultados son alentadores. Si logras que tu oponente venga hacia ti, su fuerza se vaciará. Debilidad y fortaleza. Llega como el viento, parte como el relámpago y nadie te vencerá. Sun Tzu ha dicho, por lo general el que llega primero al campo de batalla y espera a su oponente está descansando. El que llega después y entabla combate está fatigado. Por eso los buenos guerreros hacen que el oponente venga hacia ellos hasta el campo de batalla y no se dejan atraer a su vez. El que es capaz de hacer venir al oponente por su propia voluntad, lo hace ofreciendo alguna ventaja. Debilidad y fortaleza. Llega como el viento, parte como el relámpago y nadie te vencerá. Sun Tzu ha dicho, por lo general el que llega primero al campo de batalla y espera a su oponente está descansando, el que llega después y entabla combate está fatigado. Por eso los buenos guerreros hacen que el oponente venga hacia ellos hasta el campo de batalla y no se dejan atraer a su vez.
El que es capaz de hacer venir al oponente por su propia voluntad lo hace ofreciendo alguna ventaja, y el que es capaz de impedirle que venga lo hace hiriéndolo. Tuyu, si estás en condiciones de ocupar algunos puntos vitales de sus itinerarios estratégicos, el oponente no podrá llegar. Por eso el maestro Wang dijo: si un gato está en la entrada de la ratonera, ni 10.000 ratas se atreverán a salir. Si un tigre guarda un vado, ni 10.000 ciervos lo podrán cruzar. Cuando el oponente está descansando, fatigado, si está bien alimentado, hambréalo, si eso oblígalo a moverse. Aparece en los lugares donde no pueda ir. Desplázate con rapidez a donde menos te espere. Para hacer marchas de 1000 li sin fatigarte, utiliza caminos despoblados. Tatsa o Tatsu avanza contra el vacío. Golpea donde está indefenso. Evade su defensa y atácalo por donde no te espere. Para tener la certeza de tomar lo que atacas, ataca un punto de tu oponente. No defienda para tener la certeza de conservar lo que defiendes. Defiende un punto que tu oponente no ataca. Por eso, contra los expertos en el ataque, el oponente no sabe cómo defenderse. Contra los expertos en la defensa, no sabe por dónde atacar. Extremadamente sutil. El experto no deja huellas. Completamente misterioso, se vuelve inaudible. De esta manera tiene al oponente a su merced. Hago que el oponente tome mi lado fuerte por débil y mi lado débil por fuerte, mientras actúo para convertir sus lados fuertes en débiles y descubro cuáles son sus lados fuertes. Oculto mi rastro para que no pueda percibirme y guardo silencio para que no pueda oírme. Para avanzar sin encontrar resistencia hay que atacar los puntos débiles del oponente. Para poder retirarse y evitar ser alcanzado, hay que moverse con rapidez. Chan Yu llega como el viento y parte como el relámpago. Por lo tanto, cuando quiero entrar en combate, mi oponente, aunque esté protegido por altas murallas, y fosos profundos, no podrá evitar el combate, porque atacó una posición que está obligado a defender. Cuando deseo evitar el combate, puedo defenderme trazando una línea en el suelo. El oponente no puede atacarme porque le impido ir a donde quiere. Tumu Chukonlian acampó en Yanping y ordenó a sus oficiales que combinaran sus fuerzas y fueran hacia el este. Él se quedó solamente con 10.000 hombres para defender su ciudad. Suma dijo: Chulo Lian está en la ciudad. Sus tropas son reducidas, su posición es débil y sus oficiales han perdido el valor. Chu por su parte ordenó retirar los estandartes y callar los tambores. No permitió que sus tropas salieran. Abrió las 4 puertas y barrió las calles. Su Ma temió una emboscada y condujo a su ejército hacia las montañas en el norte. Por consiguiente, si soy capaz de determinar las disposiciones de mi oponente, disimulando al mismo tiempo las mías, y entonces podré concentrarme y él deberá dividirse. Y si me concentro mientras él se divide, entonces podré utilizar la totalidad de mis fuerzas para atacar una fracción de las suyas y así tendré la superioridad. Tumu, en ocasiones utilizo tropas ligeras y jinetes vigorosos para atacarlo por donde no está preparado, o bien empleo robustos ballesteros y fuertes arqueros para ganar posiciones claves y así agitar su flanco izquierdo, desbordarlo por el derecho, alarmarlo por el frente y golpearlo por la retaguardia. Durante el día lo engaño con las banderas y los estandartes y por la noche lo desoriento con el redoble de los tambores. Entonces, temeroso, dividirá sus tropas como medida de precaución.
El oponente no debe saber por dónde lo voy a atacar, ya que al no saberlo destinará tropas para proteger muchos puntos diversos, y así al dividirse en numerosos puestos, serán pocos los soldados contra los que tendré que combatir. Así pues, si su vanguardia está preparada, su retaguardia mostrará debilidad y si su retaguardia está preparada, su vanguardia se debilitará. Si tiene listo su flanco izquierdo, el derecho será vulnerable y si alista el derecho, desprotegerá al izquierdo. La preparación por todas partes significa ser vulnerable por todas. Shan Yu será incapaz de saber por dónde vendrán los carros o por dónde atacará la caballería, ni por dónde lo acosará la infantería, y por lo tanto se dispersará y tendrá que cuidarse por todas partes, y así sus fuerzas se debilitarán al dividirse y su poderío se disipará, y por cualquier lugar donde lo ataque podré lanzar un ejército entero contra sus tropas aisladas. El que dispone de pocas tropas deberá prepararse contra el oponente. El que dispone de muchas obliga al oponente a defenderse. Así, si se conoce cuándo y dónde se librará una batalla, puedes acudir a ella aunque tengas que marchar 1000. Pero si no se conoce ni cuándo ni dónde se realizará la batalla, tu flanco derecho no podrá salvar al izquierdo. Tu vanguardia no podrá apoyar a tu retaguardia y a su vez tu retaguardia no podrá salvar a tu vanguardia. Ni siquiera en tu territorio de pocos li. Tuyu. Los expertos en el arte de la guerra deben saber dónde y cuándo se librará la batalla. Miden los caminos y fijan la fecha. Dividen al ejército y marchan en columnas separadas. Los que están lejos parten primero, los que están cerca más tarde. Así la reunión de las tropas, aunque estén separadas por 1000 li, unos de otros se producirá en el mismo instante. Aunque reconozco que tengo más tropas que los demás, ¿qué ventaja puedo obtener con respecto al resultado del combate? Así pues, se dice que la victoria puede ser creada, incluso si el oponente es numeroso. Se puede evitar que entre en combate. Xia Lin, aunque el oponente sea numeroso, si no conoce mi situación, siempre puede obligarlo a que se prepare con urgencia, de modo que no tenga tiempo de planear su ataque. Por lo tanto, averigua los planes de tu oponente y sabrás cuál será su estrategia eficaz y cuál no. Incítalos a la acción y descubre su sistema de movimientos. Haz que determinen su disposición y así sabrás cuál será el campo de batalla. Pruébalo para averiguar sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Lo más importante en la formación de un ejército es adoptar la no forma. Cuando no tienes forma, el espionaje más perspicaz no podrá saber nada y así no podrán trazar planes contra ti. De acuerdo a las formas de mi oponente, trazo los planes para la victoria. Aunque la gente no los comprenda, todos podrán ver que he obtenido la victoria, aunque ninguno entienda cómo la he obtenido. Por eso, cuando he logrado la victoria no repito mi táctica, sino que, respondiendo a las circunstancias, varío mis métodos hasta el infinito. Pues un ejército puede ser comparado con el agua, porque al igual que el caudal deja las alturas para buscar los lugares bajos. Un ejército es fuerte y ataca lo débil. Y así como el agua no tiene un aspecto definido y adoptado, adopta la forma del terreno por donde pasa, un ejército para obtener la victoria se adapta a la situación del oponente. Y así como el agua no tiene una forma estable, no hay en la guerra condiciones permanentes. Así pues, quien es capaz de obtener la victoria modificando su táctica de acuerdo a la situación de su oponente, merece ser considerado un experto en el arte de la guerra. De los 5 elementos, ninguno predomina constantemente. De las 4 estaciones, ninguna dura por siempre.
Existen días largos y cortos, y la luna crece y mengua. La forma de lograr la victoria no se repite, siempre tendrá variaciones. Debes ser capaz de mantener firme tu propio corazón. Maniobras. Sun Tzu ha dicho, la regla es, cuando se emplean las fuerzas militares, el comandante recibe primero las órdenes del soberano y después reúne a las tropas y moviliza a la población. Hace de sus tropas un todo armonioso y acampa. Li Chuan recibe el mando del soberano y en cumplimiento a las deliberaciones que, para obtener la victoria, han sido realizadas por los consejeros del templo, con respeto ejecuta los castigos ordenados por el cielo. Nada hay más difícil que el arte de las maniobras. La dificultad en esta materia consiste en hacer que un camino largo y tortuoso se convierta en directo y que los problemas se conviertan en ventajas. Por lo tanto, avanza por caminos apartados y engaña a tu oponente con señuelos. De esta manera puedes ponerte en marcha antes que él y llegar primero. Quien es capaz de realizar esto conoce la estrategia de hacer que lo directo sea indirecto. Tutsua, aparenta estar lejos. Puedes ponerte en marcha después de tu oponente y llegar antes que él, porque sabes cómo estimar y calcular las distancias. Tumu, quien desea obtener ventaja toma un camino largo y difícil y lo convierte en un camino corto. Obtiene beneficio de su infortunio, engaña al oponente para volverlo lento y descuidado, y luego avanzar con rapidez. Así tanto la ventaja como el peligro dependen de las maniobras. Tutsao. El que es hábil sacará partido de ello, el que no lo sea correrá peligro. El que pone en movimiento a todo su ejército para obtener una ventaja, no la obtendrá. Si se abandona el campamento para conseguirla, se perderán los suministros. Tumu, si uno se desplaza con todo, los suministros avanzarán con lentitud y no se obtendrá la ventaja. Si se deja atrás los equipos pesados y se va a marchas forzadas, es de temer que los equipos se pierdan. Si guardas tus armaduras y te desplazas con ligereza durante días y noches, recorriendo grandes distancias, tus oficiales serán capturados, ya que los soldados más resistentes llegarán primero y los más débiles se quedarán rezagados. De este modo solo llegará una décima parte del ejército. Tumu, un ejército recorre normalmente 30 li por día, lo cual constituye una etapa. En una marcha forzada se cubren 2 etapas. Se pueden cubrir 100 li si no se descansa, ni de día ni de noche. Si la marcha se hace de esa forma, las tropas serán hechas prisioneras. Si se avanza a marchas forzadas de 50 li, el comandante de la vanguardia solo llegará a la mitad del ejército. En una marcha forzada de 30 li, solo llegarán los 2/3. Así pues, un ejército que carezca de equipo pesado, forraje, comida y suministros estará perdido. Li Chuan. El protegerse con murallas metálicas no es tan importante como los granos y los alimentos. Aquellos que ignoran las condiciones del terreno, montañas, bosques, desfiladeros, ciénagas y pantanos, no pueden conducir la marcha de un ejército. Aquellos que no recurren a los guías locales no podrán obtener las ventajas del terreno. Tumu. Por lo general, el comandante debe familiarizarse a fondo con los mapas, a fin de conocer los pasos peligrosos para los carros donde el agua es demasiado profunda para los vehículos, los pasos de las montañas, los ríos principales, la ubicación de las tierras altas y las colinas, los lugares en que los
juncos, los bosques y los cañaverales son más espesos, la longitud de los caminos, la importancia de las villas y ciudades, las que son conocidas y las que están abandonadas. Todo esto hay que conocerlo con exactitud, al igual que las fronteras. El comandante debe memorizarlos y solo entonces se podrá tener ventaja sobre el terreno. Li Chin, tenemos que escoger a los oficiales más valientes e inteligentes y usando locales, cruzar en secreto las montañas y los bosques en silencio y ocultando nuestras huellas. Hu Yen-si, en territorio enemigo se deben conocer perfectamente las montañas, los ríos, las tierras altas y bajas, las colinas estratégicas, los bosques y pastizales, las obras de riego, el volumen de sus suministros, la magnitud del ejército enemigo y la agudeza de sus armas. Solo entonces tendremos al oponente vigilado y lo podremos vencer con facilidad. Por consiguiente, la guerra se basa en el engaño. Muévete cuando lo creas conveniente y crea cambios. En las situaciones dispersando o concentrando tus fuerzas. Cuando estés en campaña, sé veloz como el viento. Si avanzas por etapas, sé majestuoso como los bosques. En la incursión y el saqueo, sé como el fuego. En la inmovilidad, firme como una montaña, insondable como las nubes. Muévete como el rayo. Cuando saques una región, reparte tus fuerzas. Cuando conquistes un territorio, reparte las ganancias. Estima la situación y luego actúa. Aquel que conozca el arte de la progresión directa e indirecta saldrá victorioso. Este es el arte de la maniobra. Un antiguo libro que trata de asuntos militares dice: como la voz no se puede oír en batalla, se usan tambores y campanas. Como las tropas no pueden ver con claridad en combate, se usan las banderas y los estándares. Los tambores y las campanas, las banderas y los estándares se utilizan para concentrar la paz. Cuando las tropas están unidas, el valiente no podrá actuar solo, ni el cobarde retroceder. Este es el arte de emplear las tropas. Tumu, la ley militar dice: aquellos que no avanzan cuando deben hacerlo y aquellos que retroceden cuando no se les ha ordenado serán decapitados. Durante las batallas nocturnas utiliza antorchas y tambores. En combates diurnos emplea banderas y estándares a fin de captar la atención de las tropas. Así como las grandes formaciones se componen de otras pequeñas, así los grandes campamentos incluyen otros pequeños. Los ejércitos de vanguardia, retaguardia, el de la derecha y el de la izquierda, tienen cada uno su propio campamento. Estos forman un círculo alrededor del cuartel general del comandante jefe. La distancia entre los campamentos no debe ser mayor de 100 pasos ni menor de 50. Las rutas y senderos se dispondrán de tal manera que permitan a las tropas reunirse. Las fortificaciones se colocarán una frente a otra, de modo que puedan ayudarse mutuamente con sus arcos y ballestas. Ahora bien, puede suceder que un ejército sea despojado de su moral y su comandante de su valor. Hu Yen-si, la responsabilidad de un ejército de miles de hombres descansa sobre uno solo. Es la fuente de su moral. Mei Yao-chin, si ya un ejército se le priva de su moral, su comandante habrá perdido su temple. Chan Yu, el comandante por su temple domina. Por eso el que sabe controlar a su oponente lo enfrenta y luego avanza contra él. Luego presiona para confundirlo y lo acosa para atemorizarlo. De esta forma le hace perder su temple y le altera su capacidad para trazar sus planes. Al amanecer uno está fresco y lleno de ardor, luego decae el ánimo durante el día y al llegar la noche se anhela el hogar. Por eso los que son expertos en el arte de la guerra evitan los combates por las mañanas cuando el oponente está fresco.
y lo atacan cuando está relajado o nostálgico. A esto se le llama tener en cuenta el factor moral. Utilizan el orden para enfrentarse al desorden, la calma para enfrentarse a los agitados. Esto es dominar el factor mental. Tumu, quien se manifiesta sereno y firme, no lo abaten los acontecimientos. Huyen-shi, para un comandante que actúa solo y debe controlar a sus tropas, las ventajas y desventajas se mezclan. Para enfrentar los incontables cambios de situación, debe ser sensato y flexible y tener en cuenta todas las posibilidades. ¿Cómo podrá enfrentar todas las circunstancias sin perder la cabeza? ¿Cómo podrá dominar todos los problemas sin confundirse? Cerca del campo de batalla esperan al oponente que viene de lejos, aguardan en reposo que llegue exhausto. Con tropas bien alimentadas, esperan a un ejército hambriento. Esto es dominar el factor físico. No entablan combate con un oponente que avanza con estandartes bien ordenados, ni con el aquel cuyas formaciones representan un orden de batalla impresionante. Esto es lo que se llama dominar el factor de las circunstancias cambiantes. Por eso el arte de mandar consiste en no hacer frente a un oponente que ocupa lugares elevados, sino oponerse a él cuando apoya su retaguardia en las colinas. Cuando finja huir, no lo persigas, no ataques a sus tropas expertas. No caigas en sus trampas. Mei Yao Chin. El pez que codicia la carnada es pescado. Las tropas que codician la carnada son vencidas. Chan Yu. Bajo el cebo más apetitoso habrá sin duda un pez prendido del anzuelo. No le pongas obstáculos a ningún ejército que regresa a su tierra. Hay que dejarle una salida a un ejército que se encuentra rodeado. Muéstrales que existe una vía de escape y hazles creer que hay otra alternativa, además de la muerte. Entonces ataca. Huyen-shi. Acampar al pie de las murallas de una ciudad fuerte y atacar a un ejército que está decidido a luchar hasta la muerte no es un buen plan. No presiones a un oponente acorralado. Tuyu. Un animal acorralado peleará desesperadamente cuando más harán los hombres. Si saben que no hay otra posibilidad, cambiarán hasta morir. Chun Kuo perseguía al ejército de Qian avanzando por estrechos desfiladeros y haciéndolos con calma. Sus oficiales le dijeron: los perseguimos, pero lo hacemos con lentitud. Chun Kuo respondió: están desesperados. No debo presionarlos. Si procedo con tranquilidad se irán sin volver la cabeza. Pero si los apremio se volverán hacia arriba. Y hacia nosotros y lucharán hasta la muerte. Todos sus oficiales exclamaron: maravilloso. Esta es la forma en que se deben dirigir las tropas. Un animal acosado seguirá luchando, pues esta es la ley de la naturaleza. Variables. Cuando veas posibilidades, compórtate como un tigre. Sun Tzu ha dicho: la regla es cuando se trata de utilizar tropas, el comandante recibe las órdenes del soberano para movilizar a la población y reclutar al ejército. No se debe acampar en las depresiones del terreno. En los terrenos que se comunican, únete a tus aliados. No te demores en un terreno despejado. Cuando te encuentres en un terreno cerrado, recurre a tu ingenio. En un terreno mortal, combate. Existen rutas que no han de seguirse, ejércitos que no hay que atacar, ciudades que no se deben sitiar y terrenos que no se deben disputar. Wang Shi. En mi opinión, las tropas abandonadas como cebo, las tropas escogidas y las formaciones bien ordenadas nunca deben ser atacadas.
Tumu, si el oponente en una ciudad se encuentra a la defensiva con una buena posición estratégica, protegido por murallas y fosos profundos, dispone de abundantes provisiones y tiene la única finalidad de detener a mi ejército, no debo atacarlo. Si lo atacara y venciera, no obtendría ninguna ventaja digna de ser mencionada. Si no lo venciera, el asalto dejaría diezmada a mis tropas. Por lo tanto, no debo atacarlo. Hay ocasiones en que las órdenes del soberano no deben ser obedecidas. Cuando el comandante es eficaz en las operaciones militares, no debe atenerse a las órdenes del soberano. Tumu, las armas son instrumentos que traen problemas y la lucha es contraria a la virtud. El comandante es el ministro de la muerte y no es responsable ni ante los cielos en lo alto, ni ante la tierra en lo bajo, ni ante el oponente al frente, ni ante el soberano en la retaguardia. Chan Yu, si conoces la forma correcta de proceder, no esperes órdenes. Un comandante que conoce perfectamente las diferentes variables sabrá cómo manejar las tropas. Xia Lin, el comandante debe estar seguro de su capacidad para obtener provecho de las circunstancias. No debe seguir ningún procedimiento preestablecido. El comandante que no entiende las ventajas de las variables no será capaz de utilizar el terreno en su provecho, por muy bien que lo conozca. Xia Lin, un comandante evalúa los cambios oportunos de las circunstancias. Si se está al mando del ejército pero no se comprenden las tácticas relacionadas con las variables, no se podrán utilizar tropas con eficacia, aunque se comprendan las 5 ventajas. Xia Li, las 5 ventajas son las siguientes. Un camino, aunque sea el más corto, no debe ser utilizado si se sabe que representa peligro y que existe la posibilidad de caer en una emboscada. Un ejército, aunque puede ser atacado, no debe serlo si se encuentra en una situación desesperada y está dispuesto a combatir hasta la muerte. Una ciudad, aunque se encuentre aislada y sea propicia para ser atacada, no debe serlo si existe la posibilidad que se encuentre bien abastecida, defendida por tropas bien entrenadas, dirigidas por un comandante capaz y cuyos ministros son leales. Un terreno, aunque pueda ser disputado, no debe ser objeto de lucha si se sabe que una vez conquistado será difícil de defender, o que no se obtendrá ningún beneficio de su conquista y que posiblemente será contraatacada y habrá pérdidas que lamentar. Las órdenes de un soberano, aunque hay que seguirlas, no deben ser obedecidas si el comandante sabe que implican el peligro de un control perjudicial de los mandos militares. Estas 5 eventualidades deben ser enfrentadas cuando se presenten y de acuerdo a las circunstancias, ya que no es posible resolverlas de antemano. Por este motivo, un comandante sensato debe tener en cuenta tanto los factores favorables como los desfavorables. Tuatsu. Hay que sopesar los peligros inherentes de las ventajas y las ventajas implicadas en los peligros. Si se toman en cuenta los factores favorables, los planes serán posibles, pero tomando en cuenta los desfavorables, tal vez se resuelvan las dificultades. Tumu, si deseo obtener ventajas sobre mi oponente, no solo debo ver mi beneficio, sino que debo considerar qué daño me puede causar el actuar de esa manera. Huyen, sí. Las ventajas y desventajas se generan mutuamente. Un comandante sagaz reflexiona. El que se hace temer por sus vecinos lo consigue causándoles daño. Xia Lin, los planes y proyectos para perjudiciar al oponente no se limitan a un solo método. A veces seduces a sus hombres sensatos para dejarlos sin consejeros, o les envías hombres corruptos para arruinarlos, o te sirves de intrigas para enemistar al soberano con sus ministros, o les das hábiles artesanos para que agoten sus riquezas, o les ofreces mujeres bellas para confundirlos. Los desgastas manteniéndolos ocupados, obligándolos a ir de un lado para otro, ofreciéndoles
aparentes ventajas. Una norma general de las operaciones militares consiste en suponer que el oponente no vendrá, pero esto no implica que no se debe estar preparado para enfrentarlo. No suponer que no atacará no es lo adecuado, sino más bien hacerse uno mismo invencible. Hu Yen-si. Cuando el mundo está en paz, un guerrero debe tener su espalda al alcance de la mano. Existen 5 debilidades que son peligrosas en un comandante. Si es temerario puede perder la vida. Tumu. Un comandante temerario y valeroso es una calamidad. Cuando la gente habla de un comandante siempre le da importancia a su valor. Por lo que respeta a un comandante, el valor es una cualidad como cualquier otra. Un comandante valiente y temerario es seguro que entablará combate sin tener conciencia de sus ventajas. Si es cobarde, será capturado. Hu Yen-si. Quien estime su vida por encima de todas las cosas será vencido por la indecisión. La indecisión en un comandante es una gran calamidad. Si es iracundo, será ridiculizado. Un hombre impulsivo puede ser provocado hasta enfurecerlo y así actuará impulsivamente. El que se enfurece con facilidad no repara en las dificultades. Wang Shi. Lo esencial en el carácter de un comandante es su estabilidad. Si tiene un concepto de honor demasiado arraigado, podrás calumniarlo. El que está ansioso por defender su reputación no prestará atención a otras cosas. Si tiene un espíritu compasivo, podrás acosarlo. El que posee sentimientos humanitarios y compasivos y teme las bajas que pueda sufrir, no sabrá ceder una ventaja temporal a cambio de obtener un beneficio a largo plazo. Será incapaz de abandonar esto para apoderarse de aquello. Estas 5 debilidades son defectos graves en un comandante y para las operaciones militares son desastrosas. La destrucción del ejército y la muerte del comandante son las consecuencias inevitables de estas debilidades. Esto debe ser estudiado con profundidad. Un buen comandante actúa de acuerdo con las circunstancias, controla su carácter cuando ve posibilidades, se convierte en un tigre en caso contrario cierra sus puertas. La acción y la no acción son cuestiones de estrategia. Marchar. La ventaja está en aprovecharse de las configuraciones del terreno. Sun Tzu ha dicho, la regla es si ocupas una posición y te enfrentas con el oponente, después de haber atravesado montañas, permanece cerca de los valles, acampa en terreno elevado, teniendo de lado al sol, combate cuesta abajo, nunca subas para atacar. Esto es válido cuando ocupas una posición en la montaña. Después de cruzar un río, aléjate sin tardanza. Cuando tu oponente avanza cruzando un río, es conveniente dejar que pasen la mitad de sus tropas, después ataca. Dispuesto sus filas, atacaremos. El ejército de Chun fue derrotado, el soberano fue herido en el muslo y los oficiales de vanguardia aniquilados. Si deseas combatir, no te enfrentes a tu oponente cerca del agua. Ocupa posiciones elevadas frente al sol. No te preocupes, no te coloques río abajo. Eso es válido si estableces tus posiciones cerca de un río. Cruza las marismas con rapidez, no te demores en ellas. Si te enfrentas a tu oponente en medio de una marisma,
Permanece cerca de la hierba y del agua con árboles a tu espalda. Esto es válido cuando estableces posiciones en una marisma. En una llanura ocupa una posición que facilite tus movimientos. Mantén las elevaciones de terreno detrás y a la derecha de ti, y así el campo de batalla estará al frente y tu retaguardia estará segura. Esto es válido cuando ocupas una posición en terreno llano. En términos generales, estas cuatro situaciones son ventajosas cuando se trata de acampar. Un ejército prefiere un terreno elevado y evita las depresiones. Aprecia la luz del sol y detesta las sombras. Así cuida su salud y mantiene una posición firme. Cuando no existen enfermedades en un ejército se dice que es invencible. Cuando hay montículos y terraplenes hay que situarse con el sol de lado, manteniendo la retaguardia y el flanco derecho apoyándonos en estos obstáculos. Todos estos métodos son benéficos para el ejército y le permiten aprovechar las ventajas del terreno. Cuando hay torrentes impetuosos, pozos, prisiones, redes, trampas y hendiduras celestiales, debes alejarte con rapidez. No te acerques a ellos. Tu atsu. Las aguas furiosas que bajan de las montañas son los torrentes impetuosos. Un lugar rodeado de paredes rocosas es un pozo. Un paso entre las montañas es una prisión. Un lugar en que a las tropas se les puede cortar la retirada es una red. Una depresión del terreno es una trampa. Y un desfiladero es una hendidura. En lo que a mí concierne, me mantengo alejado de estos accidentes de terreno y atraigo a mi oponente hacia ellos. Lo enfrento y le obligo a que se apoye en ellos. Cuando un ejército se desplaza y a su lado hay desfiladeros o charcas cubiertas de plantas acuáticas o montañas boscosas cubiertas de maleza, se debe practicar un minucioso registro, ya que en estos lugares se tienden emboscadas y se ocultan las espías. Cuando el oponente está cerca pero permanece oculto en una depresión del terreno, su posición es fuerte. Si te provoca para que combatas, su deseo es que avances, ya que encontrándose en terreno cómodo su posición es favorable. Si ves que los árboles se mueven, es que tu oponente está avanzando. Si hay obstáculos entre los matorrales, se trata de una trampa. Si los pájaros alzan el vuelo, indica que hay tropas emboscadas. En el lugar, si los animales se espantan y huyen, es que intentan tomarte por sorpresa. Si el polvo se levanta de pronto verticalmente en grandes columnas, es señal de que se acercan los carros de combate. Cuando el polvo flota a baja altura, es la infantería la que viene. Tumu, cuando se desplazan los carros y la caballeriza velozmente, el polvo se levanta en columnas altas y finas. Si el ejército está en marcha, es preciso mandar patrullas al frente para observar al oponente. Si ven el polvo que levanta el oponente, deben comunicarlo con rapidez al comandante. Cuando el polvo se levanta aquí y allá, el oponente está juntando leña. Cuando hay pequeñas polvaderas que van y vienen, indican que se está levantando el campamento. Si los emisarios de tu oponente pronuncian discursos llenos de humildad, es que se están preparando para avanzar. Shan Yu. Cuando Tien Tan defendía Chimo, el comandante Chi sitió la ciudad. Tien tampoco una pala personalmente y participó en el trabajo de las tropas. Luego envió a sus esposas y concubinas a enrolarse en el ejército y repartió sus alimentos entre sus oficiales. Después mandó a las mujeres a concentrar las condiciones de la rendición, reunió 25,000 onzas de oro e hizo que los ricos del lugar se las llevaran al comandante Chi, el cual estaba muy satisfecho. Entonces el ejército de Chi se volvió descuidado e indolente. Tien Tan salió de la ciudad y venció al ejército de Chi. Si las palabras que se pronuncian
son engañosas. Si el oponente avanza ostentosamente, es señal de que se va a batir en retirada. Si los emisarios adulan, es que se desea una tregua. Cuando el oponente pide una tregua sin haber negociaciones previas, es que está conspirando. Cuando sin razón se solicita una tregua, es porque sus asuntos internos peligran. Estando preocupado, desea trazar un plan para tener un respiro, o por el contrario, sabe que nuestra situación se presta para las intrigas y quiere ahuyentar nuestras sospechas. Proponiendo una tregua, después se beneficiará de nuestra falta de preparación. Si los carros ligeros salen primero y se sitúan en los flancos, es que están preparando para el combate. Shan Yu, en la formación en escamas de pez, los carros se sitúan al frente, la infantería detrás. Si sus tropas avanzan con paso rápido y pasa revista a sus carros de combate, es que espera reunirse con los esfuerzos. Si la mitad de sus tropas avanzan y la otra mitad retrocede, están tratando de hacerte caer en una trampa. Si los hombres se apoyan en sus armas, indica que están hambrientos. Si los aguadores beben primero antes de llevar el agua al campamento, es que las tropas padecen sed. Si el oponente ve una ventaja pero no la aprovecha, es que está fatigado. Si los pájaros se reúnen en el campamento, este se encuentra vacío. Sun Tzu indica cómo distinguir lo verdadero de lo falso en la apariencia del oponente. Si por la noche en el campamento enemigo hay algarabia, es que siente temor. Sus tropas se encuentran temerosas, arman alboroto para tranquilizarse. Si en las tropas hay indisciplina, el comandante no tiene prestigio. Cuando las órdenes del comandante no son escritas y su conducta es indigna, los oficiales se rebelan. Si sus banderas y estandartes van de aquí para allá, indica desorganización. Ted Sao Kui solicitó permiso para perseguir al oponente. Le preguntaron y él respondió: observo que las huellas de sus carros no son limpias y que sus banderas y estandartes cuelgan sin orden. Por eso quiero perseguirles. Si los oficiales se irritan con facilidad, es que están cansados. Chen Hao, si un comandante emprende planes inútiles, todos terminarán agotados. Shan Yu, si las órdenes no son firmes, la moral de los hombres caerá y los oficiales se enfurecerán. Si el oponente alimenta a sus caballos con grano y a sus hombres con carne, y la tropa sus marmitas y ya no regresa a su refugio, es que están desesperados. Cuando el oponente alimenta a sus caballos con grano y a sus hombres con carne, lo hace para aumentar sus fuerzas y su resistencia. Si la tropa no tiene marmitas, ya no volverá a comer. Si los hombres ya no vuelven a sus refugios, es que se aprestan para la batalla decisiva. Si las tropas se reúnen para murmurar entre sí, quiere decir que ya no confían en su comandante. Si se otorgan recompensas con demasiada frecuencia, indica que se acaban los recursos. Si se castiga con demasiada frecuencia, indica que hay problemas. Si los oficiales tratan a los hombres con severidad y más tarde les temen, se ha llegado al límite de la indisciplina. Si las tropas enemigas tienen la moral muy en alto y aún haciéndote frente no entran en batalla, se debe examinar la situación con todo cuidado. En la guerra, la simple superioridad numérica no ofrece ninguna ventaja. No se debe avanzar confiado únicamente en la potencia militar. Basta con estimar correctamente la situación del oponente y concentrar sus tropas para capturarlo. Aquel que no sabe prever y subestime a su oponente será seguramente capturado por él. Si se castiga a las tropas antes de haber conseguido su lealtad, no obedecerán. Si no obedecen, serán difíciles de emplear. Si las tropas son fieles pero no se les castiga, no se podrán utilizar. Por lo tanto, dales órdenes con cortesía e infúndeles el ardor bélico. Entonces se podrá decir que la victoria está asegurada. Si para instruir a las tropas se les imparten órdenes eficaces,
las tropas serán obedientes. Si las órdenes se les dan en instrucción no siempre son coherentes, las tropas no las acatarán.